Nadie en el pueblo entendía por qué una viuda haría algo así. Parada frente al corral, vestida de negro, lanzó un desafío que hizo reír a los hombres más orgullosos del rancho: domar y salvar al caballo que había destruido a todos. Uno por uno, los rancheros cayeron, humillados, hasta que apareció un hombre silencioso, sin fama, sin fuerza aparente. Lo que ocurrió después cambió para siempre el destino del pueblo. Si te gustan las historias profundas y llenas de emoción del campo y los caballos, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final. El sol de la tarde caía pesado sobre San Isidro del Llano, un pueblo donde todos se conocían y donde el orgullo valía tanto como la tierra. El polvo se levantaba con cada paso de los hombres que se acercaban al corral principal del rancho Montoya. No venían por trabajo, venían por curiosidad y por burla. Doña Elena Montoya estaba de pie junto a la cerca de madera, vestida completamente de negro. El luto no era reciente, pero tampoco se había ido. Desde la muerte de su esposo, don Rafael, el rancho parecía detenido en el tiempo, igual que ella. Sin embargo, esa tarde algo era distinto en su mirada. No había lágrimas, había decisión. Dentro del corral, el caballo negro caminaba en círculos, grande, musculoso, con los ojos encendidos de desconfianza. Nadie en el pueblo pronunciaba su nombre sin bajar la voz. Decían que era un animal perdido, peligroso, marcado por la violencia. Algunos incluso afirmaban que estaba condenado. «Ese animal no sirve», murmuró uno de los rancheros. «Ya lastimó a 3 hombres. Ni don Rafael pudo con él», respondió otro. Y ese sí que sabía de caballos. Las palabras flotaban en el aire, pesadas. Elena las escuchaba todas, pero no reaccionaba. Cuando el murmullo se hizo más fuerte, levantó la mano. «Escuchen bien», dijo con voz firme. «Este caballo no será sacrificado». Las risas no tardaron. «Doña Elena, con todo respeto», dijo Eusebio, uno de los rancheros más viejos. «Ese animal es un peligro. No hay forma de domarlo». Ella caminó lentamente hasta la cerca. El caballo se detuvo y la miró. No retrocedió, no relinchó, solo observó. «Por eso hago este desafío», continuó. «El hombre que logre dominarlo sin violencia, que consiga que confíe, se quedará con la mitad de mis tierras del norte». El silencio cayó como un golpe seco. «¿Está hablando en serio?», preguntó alguien incrédulo. «Completamente», respondió. «Pero si fallan, se van y no vuelven a pisar este rancho». Los ojos brillaron. La ambición pudo más que el miedo. Uno a uno, los hombres aceptaron. El primero fue Ramón Salgado, conocido por su fuerza bruta. Entró al corral con sogas y espuelas. El caballo reaccionó al instante, corcoveó, embistió, lanzó una patada que lo tiró al suelo. Ramón salió rengueando, rojo de rabia y vergüenza. El segundo duró menos. El tercero ni siquiera logró acercarse. Cada intento terminaba igual. Gritos, polvo, miedo y humillación. El pueblo empezó a cambiar el tono de las risas por uno de inquietud. «Ese animal no quiere ser salvado», decían. «Está dañado». Elena observaba en silencio. Cada fracaso parecía confirmar algo que ella ya sabía. Al caer la tarde, cuando el último de los rancheros se retiraba maldiciendo, una figura permanecía apoyada en un poste, lejos del grupo. Nadie le había prestado atención. Era Mateo Cruz, un hombre delgado, de sombrero viejo y botas gastadas. No era dueño de tierras ni famoso por su habilidad. Trabajaba donde lo llamaban, dormía donde podía. Algunos ni siquiera recordaban haberlo visto antes. Mateo miraba al caballo, no con desafío, no con miedo, con calma. Esperó a que todos se fueran. El sol ya tocaba el horizonte cuando se acercó a Elena. «Doña Elena», dijo con respeto, «¿el desafío sigue en pie?». Ella lo miró de arriba abajo. No vio fuerza, ni arrogancia, solo cansancio, y algo más. «Sigue», respondió. «Pero te advierto algo, Mateo. Ese caballo no responde al castigo». «No vengo a castigarlo», dijo él. El silencio entre ambos fue largo. «Mañana al amanecer», añadió Elena. «Solo tú y él, sin público». Mateo asintió. Antes de irse, el caballo relinchó suavemente. No fue un grito. Fue casi un suspiro. Elena cerró los ojos por un segundo.
Por primera vez desde la muerte de su esposo, sintió que algo podía cambiar. El amanecer llegó despacio, como si el cielo también dudara de lo que estaba por ocurrir. Una neblina ligera cubría el rancho Montoya, y el aire olía a tierra húmeda y a pasto recién pisado. No había voces, no había risas ni apuestas. Tal como lo había ordenado doña Elena, no había testigos. Mateo Cruz llegó antes que el sol. Caminaba con paso tranquilo, llevando solo una cuerda vieja colgada del hombro. No traía espuelas, ni látigo, ni silla. Nada que pareciera útil para domar a un animal que había derrotado a hombres mucho más fuertes que él. Desde la casa grande, Elena observaba en silencio. No bajó al corral. Algo dentro de ella le pedía distancia, como si este momento no debiera ser interrumpido. El caballo negro estaba quieto, con la cabeza baja. Al escuchar los pasos, levantó las orejas, tenso. Sus músculos se marcaron de inmediato, listo para huir o atacar. Mateo se detuvo a varios metros de la cerca. No avanzó, no habló, se sentó en el suelo. El caballo dio un paso atrás, confundido. Los minutos pasaron. El sol empezó a asomarse por detrás de los cerros. Mateo respiraba despacio, con los ojos bajos, como si su presencia no fuera una amenaza. Cada tanto, sacaba un pequeño trozo de manzana del bolsillo y lo dejaba en el suelo, sin acercarse más. El caballo resopló, caminó en círculos. Observó. No pasó nada durante casi una hora. Desde la ventana, Elena apretó las manos. Aquello no se parecía a nada que hubiera visto antes. Finalmente, el caballo se acercó lo suficiente para olfatear el aire. No tomó la manzana. Solo miró a Mateo, directamente a los ojos. Tranquilo, susurró Mateo, apenas moviendo los labios. No tienes que hacer nada hoy. El animal inclinó la cabeza. Un gesto mínimo, casi imperceptible. Mateo no intentó tocarlo. Cuando el sol ya estaba alto, se levantó lentamente, dio 2 pasos hacia atrás y se fue. Sin mirar atrás, Elena bajó al corral, confundida. ¿Eso fue todo?, preguntó. Por hoy sí, respondió él. Mañana regreso, si usted quiere. Ella dudó. Parte de ella pensó que aquello era una pérdida de tiempo. Otra parte, más profunda, recordó algo que su esposo solía decir. Los caballos rotos no necesitan manos fuertes, necesitan tiempo. Regresa, dijo al fin. Ese mismo día, el rumor empezó a correr por el pueblo. No hizo nada, decían. Ni siquiera intentó montarlo. Ese hombre está loco. O es un cobarde. Mateo escuchó los comentarios mientras caminaba por la calle principal. No respondió. Estaba acostumbrado a ser invisible. Al segundo día, repitió lo mismo. Al tercero, se sentó un poco más cerca. Al cuarto, el caballo tomó la manzana. Al quinto día, Mateo se levantó y caminó lentamente alrededor del corral, hablando en voz baja. No palabras claras, sonidos tranquilos, constantes. Elena observaba todos los días desde lejos. Algo dentro de ella empezaba a doler, pero no era un dolor malo, era un recuerdo. Una tarde, decidió acercarse. ¿Por qué haces esto?, le preguntó. Podrías usar la fuerza, como todos. Mateo tardó en responder. Porque alguien ya le hizo demasiado daño, dijo. Y porque yo sé lo que es que te miren como si ya no sirvieras. Elena sintió un nudo en la garganta. Mi esposo creía que ese caballo podía salvarse, confesó. Murió antes de lograrlo. Mateo bajó la mirada. Tal vez no murió sin razón. Ese día, por primera vez, Mateo extendió la mano. El caballo no huyó, no atacó, solo tembló. Elena dio un paso atrás, conteniendo el aliento. Los dedos de Mateo rozaron el cuello del animal. Un contacto breve, suficiente. El caballo cerró los ojos. Y Elena, sin darse cuenta, empezó a llorar. No por el caballo, por todo lo que había estado esperando sanar. El sexto día amaneció con un viento seco, que arrastraba polvo desde los cerros. En San Isidro del Llano, el silencio nunca era buena señal. Cuando el pueblo callaba, era porque estaba observando. Mateo llegó como siempre, antes que el sol. Al acercarse al corral notó algo distinto. El caballo ya no caminaba en círculos. Estaba de pie, firme, mirando hacia el camino, como si supiera que él vendría. Mateo se detuvo.
Sonrió apenas. «Buenos días», murmuró. El caballo movió una oreja. Ese pequeño gesto habría pasado desapercibido para cualquiera. Para Mateo, era una puerta que se abría. Entró al corral sin cruzar la cuerda que marcaba el límite. Caminó despacio, con las manos visibles. El caballo retrocedió solo un paso, no más. Mateo dejó la cuerda en el suelo. «No te necesito hoy», dijo. A unos metros, doña Elena observaba con el corazón apretado. Cada avance le devolvía imágenes del pasado. Su esposo llegando herido después de intentar trabajar con ese mismo animal. Las discusiones, la frustración, la noche en que todo se detuvo. Mateo extendió la mano otra vez. Esta vez, no tocó el cuello, tocó el pecho del caballo donde el músculo estaba tenso como piedra. El animal tembló. Mateo retiró la mano. «Ahí duele», susurró. «No te voy a forzar». El caballo soltó el aire con fuerza, como si entendiera. Fue entonces cuando Elena recordó algo que nadie más sabía. Días después de comprarlo, don Rafael había descubierto cicatrices viejas en el lomo del animal, marcas de golpes, de sogas mal usadas. El caballo no había nacido salvaje, había sido quebrado por alguien. «No es malo», dijo Elena en voz baja como hablándose a sí misma. Solo aprendió a defenderse. Ese mismo día, dos hombres del pueblo se acercaron al rancho. Eusebio y Ramón. No venían con buenas intenciones. «Doña Elena», dijo Eusebio, «esto ya se está yendo muy lejos. Ese hombre va a salir lastimado. O va a lastimar a alguien más», añadió Ramón. «Ese caballo no tiene remedio». Elena los miró con frialdad. «El desafío sigue», respondió, «y Mateo no ha salido herido. Todavía». Ramón escupió al suelo y se fue. Mateo había escuchado todo desde el corral. «Si quiere que me vaya, me voy», dijo con calma. «No quiero causarle problemas». Elena negó con la cabeza. «No», respondió. «Quiero que termines lo que empezaste». Esa tarde, Mateo trajo un cepillo viejo. Se sentó cerca del caballo, lo dejó a la vista y esperó. Pasaron minutos largos. El caballo se acercó, olfateó el cepillo y dio un paso atrás. Mateo no se movió. Finalmente el animal permitió que el cepillo rozara su cuello. Un roce, luego otro. El caballo cerró los ojos. Mateo notó las cicatrices bajo el pelo, viejas, profundas. «Te pegaron», dijo con la voz quebrada. «Mucho». El caballo tensó el cuerpo. Mateo se detuvo. «No aquí», susurró. «No ahora». Al caer la noche, Elena se acercó al corral. «¿Crees que algún día podrá ser montado?», preguntó. Mateo tardó en responder. «Tal vez», dijo. «Pero eso no es lo importante». «¿Entonces qué?». Mateo miró al caballo. «Que deje de tener miedo». Elena cerró los ojos. Esa respuesta le dolió más de lo que esperaba, porque ella también llevaba años viviendo así. Esa noche, el pueblo volvió a hablar. «Ese caballo está cambiando», decían algunos. «Es solo cuestión de tiempo para que todo salga mal», decían otros. Pero algo era seguro, ya nadie se reía. El séptimo día amaneció con un cielo gris, pesado, como si anunciara problemas. San Isidro del Llano no estaba acostumbrado a esperar. La paciencia nunca había sido una virtud del pueblo, y mucho menos cuando había tierras de por medio. Mateo llegó al rancho y notó algo distinto de inmediato. Las puertas laterales estaban abiertas. Huellas frescas marcaban el polvo cerca del corral. Se detuvo. El caballo negro estaba inquieto. Caminaba de un lado a otro, resoplando, con los ojos muy abiertos. «¿Qué pasó?», susurró Mateo, sin acercarse. Doña Elena apareció desde la casa grande. Su rostro estaba tenso. «Vinieron anoche», dijo. «Algunos hombres del pueblo. No entraron al corral, pero gritaron, golpearon la madera». Mateo apretó la mandíbula. «Eso no ayuda». «Lo sé», respondió ella, «pero no puedo controlar lo que piensan». Mateo se sentó en el suelo como siempre. Esta vez tardó más en calmar al caballo. Cada ruido hacía que el animal se tensara. Cada sombra parecía una amenaza. «No pasa nada», repetía Mateo. «Estoy aquí». Pasó casi una hora antes de que el caballo dejara de caminar. Desde el camino principal se escucharon voces. Varias.
Eusebio, Ramón y otros 3 hombres se acercaban sin disimulo. Esto ya duró demasiado, dijo Ramón en voz alta. Doña Elena, el pueblo no está de acuerdo con esto. Elena avanzó para enfrentarlos. El rancho es mío, respondió. El desafío también. Ese hombre no ha hecho nada, intervino otro. Solo viene a sentarse como si el caballo fuera una persona. Mateo se levantó despacio. Lo es, dijo. Solo que nadie aquí quiso verlo así. Las risas volvieron, nerviosas. Mire, Mateo, dijo Eusebio. Le vamos a hablar claro. Si ese caballo se descontrola y alguien sale herido, usted será el responsable. Acepto eso, respondió Mateo. Pero no voy a irme. Ramón dio un paso al frente. Entonces que lo monte, exigió. Que demuestre que sirve. El caballo relinchó con fuerza. Mateo negó con la cabeza. Aún no. ¿Cuándo entonces? Insistió Ramón. ¿Cuando ya se quede con la tierra? Elena intervino. Firme. Basta. Si no respetan mis decisiones pueden irse ahora mismo. Hubo un silencio incómodo. Nadie se movió. Al final se fueron, pero la amenaza quedó flotando en el aire. Esa tarde, Mateo hizo algo diferente. Entró al corral con una manta vieja. La dejó caer al suelo y se sentó sobre ella, dándole la espalda al caballo. El animal se acercó lentamente, desconfiado. Mateo no se movió. El caballo estiró el cuello, olfateó el sombrero de Mateo y lo empujó con el hocico. Mateo sonrió. Eso es, murmuró. Tú decides. El caballo apoyó una pata sobre la manta, luego otra. Doña Elena se llevó la mano a la boca. Era la primera vez que el animal entraba voluntariamente en el espacio de un humano. Pero la calma duró poco. Un ruido fuerte estalló desde la cerca. Una piedra golpeó la madera. El caballo saltó hacia atrás, descontrolado. Mateo rodó por el suelo para apartarse. ¡Basta!, gritó Elena furiosa. ¡Váyanse de mi propiedad! Los hombres se alejaron corriendo. Mateo se levantó lentamente, cubierto de polvo. Miró al caballo, que respiraba agitado. No fue tu culpa, dijo. Nadie aquí quiere escucharte, pero yo sí. El caballo se quedó quieto. Esa noche, Elena no durmió. Sabía que el pueblo no se detendría. Sabía que tarde o temprano la obligarían a elegir. Y por primera vez, entendió que el desafío ya no era solo por el caballo. Era por defender una forma distinta de entender la fuerza. El 8º día amaneció con un silencio raro, espeso. No era la calma del campo, sino esa quietud que llega antes de una tormenta. Doña Elena ya estaba despierta cuando Mateo llegó. Lo esperaba sentada en el corredor, con una taza de café que no había probado. «Hoy vienen», dijo sin rodeos. Mateo se detuvo. «¿Quiénes?» «El comisario y varios del pueblo», respondió. «Dicen que esto ya se salió de control». Mateo respiró hondo. Miró hacia el corral. El caballo estaba tranquilo, mordisqueando el pasto seco, como si ignorara la tensión que se acercaba. «Si quiere, me voy», dijo Mateo. «No quiero que pierda el rancho por mí». Elena se levantó despacio. «Rafael murió defendiendo este lugar», dijo. «No voy a permitir que ahora me digan qué puedo y qué no puedo hacer». Mateo no respondió. Sabía que, una vez que la gente se convencía de algo, no había marcha atrás. Horas después, los hombres llegaron. El comisario al frente, serio, incómodo. Detrás, Eusebio, Ramón y otros más, con los brazos cruzados y la mirada dura. «Doña Elena», comenzó el comisario, «hay preocupación en el pueblo. Dicen que ese caballo es un riesgo». «Lo era», corrigió ella. «Ya no. No lo han visto montado», insistió Ramón. «Eso no prueba nada». Mateo dio un paso al frente. «Montarlo ahora sería un error». «¿Y entonces qué propone?», preguntó el comisario. Elena respiró hondo. «Les propongo algo distinto», dijo. «Mañana, al amanecer, Mateo entrará al corral, sin cuerdas, sin ayuda. Si el caballo acepta caminar con él, libremente, el desafío se da por cumplido». Las miradas se cruzaron. Algunos rieron, otros dudaron. «¿Y si no?», preguntó Eusebio. «Entonces el caballo será vendido», respondió Elena, «y Mateo se irá». El silencio fue pesado. Mateo volteó hacia ella, sorprendido. «No tenía que hacer eso»,
susurró. Sí, respondió Elena, porque confío en ti y en él. Esa tarde Mateo pasó más tiempo que nunca con el caballo. No intentó avanzar, solo estuvo ahí, sentado, hablando en voz baja. Mañana va a haber ruido, le dijo. Gente, miedo, pero no tienes que hacer nada que no quieras. El caballo levantó la cabeza y lo miró fijamente. Mateo apoyó la frente en la cerca. Yo también tengo miedo, confesó. Siempre lo he tenido. Recordó su pasado, un rancho perdido, un accidente, un caballo que se asustó, y una vida que nunca volvió a ser la misma. Desde entonces, nadie volvió a confiar en él. Esa noche, el viento sopló fuerte. Elena caminó hasta el corral con una lámpara. ¿Y si fallan?, preguntó. Mateo no la miró. Entonces al menos sabremos que lo intentamos sin romper nada más. El caballo se acercó a la cerca y apoyó el hocico junto a ellos. Elena extendió la mano. Por primera vez, lo tocó sin miedo. El animal no se apartó. Ella cerró los ojos. Rafael, susurró, ojalá pudieras ver esto. A lo lejos las luces del pueblo se apagaban una a una. Mañana, todo cambiaría. El amanecer llegó frío, con un cielo pálido que parecía contener la respiración. Desde muy temprano, la gente del pueblo comenzó a reunirse alrededor del rancho Montoya. Nadie gritaba, nadie reía. El desafío que antes había sido motivo de burla, ahora se sentía como un juicio. Doña Elena estaba de pie junto al corral, recta, firme, vestida de negro como siempre. A su lado, el comisario observaba con las manos detrás de la espalda. Ramón y Eusebio permanecían un poco más atrás, atentos, como esperando el error. Mateo llegó solo. No traía sombrero, no traía cuerda. Solo caminó hasta la cerca y se detuvo frente al caballo. El animal levantó la cabeza. Sus orejas se movieron al escuchar el murmullo lejano de la gente. El viento trajo voces, pasos, el crujir de la madera, todo aquello que antes lo habría hecho estallar. Mateo entró al corral lentamente. No miró al público, miró al caballo. «Buenos días», dijo en voz baja. El caballo resopló, inquieto. Dio un par de pasos hacia atrás. Mateo se detuvo de inmediato. Se sentó en el suelo. El murmullo creció. «¿Eso es todo?», susurró alguien. «Va a fallar», dijo otro. Doña Elena apretó los labios. Pasaron minutos largos. El sol empezó a subir. El polvo flotaba en el aire. Mateo se levantó despacio y dio un paso. El caballo se tensó. Mateo retrocedió. «Está bien», dijo. «Tú mandas». Aquello desconcertó a todos. Nadie había visto a un hombre retroceder ante un caballo en medio de un desafío. Mateo volvió a avanzar, esta vez sin mirarlo directamente. Se movió de lado, relajado, como si caminara por el campo. El caballo dio un paso hacia él, uno solo. Mateo se detuvo. El silencio fue absoluto. El caballo bajó la cabeza. Mateo avanzó otro paso. El animal lo siguió. No había cuerda, no había órdenes, solo dos seres moviéndose juntos. Doña Elena sintió que las piernas le temblaban. Mateo caminó despacio alrededor del corral. El caballo lo acompañó a corta distancia, sin huir. «Está caminando con él», murmuró alguien. Ramón negó con la cabeza, incrédulo. Mateo se detuvo frente a la salida del corral. Miró al caballo. «Si no quieres, aquí termina», dijo. El animal respiró hondo, y entonces dio un paso más. Mateo abrió la puerta. El caballo salió. Un murmullo de asombro recorrió a la gente. Mateo caminó unos metros fuera del corral. El caballo lo siguió, libre, sin miedo. El comisario se quitó el sombrero. «Nunca había visto algo así», dijo. Doña Elena sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Mateo se detuvo y apoyó la mano en el cuello del caballo. El animal no se movió. Por primera vez, el pueblo no tuvo nada que decir. El silencio que quedó después fue más fuerte que cualquier aplauso. Nadie gritó, nadie celebró. El pueblo entero parecía intentar entender lo que acababa de ver. Mateo permanecía junto al caballo, con la mano apoyada en su cuello. El animal respiraba tranquilo, como si el ruido, las miradas y los años de miedo hubieran quedado atrás, al menos por ese momento. Doña Elena fue la primera en acercarse. Caminó despacio,
como si temiera romper algo frágil. Se cumplió, dijo el comisario, rompiendo el silencio. El desafío se cumplió. Ramón apretó los dientes. Eso no es domarlo, escupió. Es solo caminar. Mateo levantó la mirada por primera vez hacia el pueblo. Domar no es someter, respondió. Es lograr que no tenga que defenderse. El comisario asintió en silencio. Doña Elena respiró hondo. Sabía que ese era el momento que había evitado durante años. Hay algo que nadie aquí sabe, dijo elevando la voz, y ya es hora de decirlo. Todos se giraron hacia ella. Mi esposo no murió por una enfermedad, continuó. Murió por un accidente causado por este caballo. Un murmullo recorrió a la gente. Mateo bajó la mirada. Rafael no fue atacado, aclaró Elena. El caballo se asustó. Había sido golpeado antes de llegar a nuestro rancho. Cuando se sintió acorralado, reaccionó. Eusebio tragó saliva. Entonces, ¿por qué no lo sacrificó?, preguntó alguien. Elena miró al caballo. Porque Rafael, incluso herido, dijo algo que nunca olvidé, respondió. Dijo que el caballo no tenía la culpa, que alguien lo había roto antes. El silencio volvió. El desafío no era para ganar tierras, continuó Elena. Era para saber si aún existía alguien capaz de escuchar, en lugar de imponer. Miró a Mateo. Y tú fuiste el único. Mateo sintió un nudo en la garganta. Yo también causé un accidente, confesó. Hace años. Un caballo se asustó conmigo. Un hombre murió. Desde entonces, nadie volvió a confiar en mí. Las miradas cambiaron. Ya no había burla. Por eso te entendí, susurró Mateo, acariciando el cuello del animal. Porque los dos cargamos con culpas que no son solo nuestras. Doña Elena se acercó más. La mitad de las tierras siguen siendo tuyas, dijo. Así lo prometí. Mateo negó con la cabeza. No las quiero. El murmullo fue inmediato. Quiero quedarme, continuó. Trabajar aquí, ayudar a que este rancho vuelva a respirar. Elena lo miró largo rato. Entonces quédate, respondió. Pero no como empleado. Le extendió la mano. Como familia. Mateo dudó, y luego la tomó. Desde atrás, Ramón dio media vuelta y se fue sin decir palabra. El caballo levantó la cabeza y relinchó suavemente, no como advertencia, como alivio. El pueblo no cambia de un día para otro, aunque el desafío se había cumplido, aunque todos habían visto con sus propios ojos al caballo caminar libre junto a Mateo. El aire en San Isidro del Llano seguía cargado, no de enojo abierto, sino de algo más peligroso, orgullo herido. Los primeros días después del amanecer decisivo fueron extraños. Nadie volvió a burlarse, pero tampoco hubo felicitaciones. Cuando Mateo caminaba por la calle principal, algunos lo saludaban con un gesto corto de cabeza, otros simplemente volteaban la cara. Doña Elena lo notó enseguida. No esperes aplausos, le dijo una mañana mientras revisaban el corral. A veces cambiarles la idea a los hombres duele más que perder dinero. Mateo asintió. No vine por eso. El caballo, al que Elena empezó a llamar Sombra, ya no caminaba en círculos. Se movía con más calma, aunque todavía reaccionaba ante ruidos fuertes. Mateo respetaba cada límite. No había prisa. Sin embargo, el pueblo no estaba quieto. Una tarde, mientras Mateo cepillaba a Sombra bajo la sombra de un mezquite, escuchó pasos firmes acercarse. Levantó la vista y vio a Eusebio. El viejo ranchero caminaba lento, apoyado en su bastón. No vengo a pelear, dijo antes de que Mateo hablara. Solo quiero entender. Mateo dejó el cepillo a un lado. Entender es más difícil que discutir, respondió. Eusebio suspiró. Llevo 50 años trabajando con caballos, dijo. Siempre fue fuerza primero, miedo después. Y ahora, todo lo que creía saber parece estar mal. Mateo miró a Sombra, que permanecía tranquilo. No está mal, dijo. Solo incompleto. Eusebio observó al animal durante un largo momento. Ese caballo me tiró una vez, confesó. Me rompió 2 costillas. Desde entonces lo odié. Mateo no respondió. Tal vez, continuó Eusebio, el odio fue más fácil que aceptar que yo también tuve culpa. Dio media vuelta y se fue sin despedirse.
No todos eran como Eusebio. Ramón, en cambio, no aceptó nada. Empezó a hablar con otros rancheros. Decía que Elena había perdido la razón, que Mateo era un manipulador, que el caballo seguía siendo un peligro. Hoy camina, decía. Mañana mata a alguien. Los rumores crecieron como maleza. Una noche, Elena recibió la visita del comisario. «Doña Elena», dijo con cuidado, «hay quienes piden que el caballo sea retirado del rancho». «¿Con qué derecho?», respondió ella molesta. «Con el miedo», dijo él, «y el miedo siempre encuentra excusas». Elena apretó los labios. Ese rancho ya perdió demasiado por decisiones tomadas desde el miedo. El comisario asintió. «Solo le aviso», dijo, «para que esté preparada». Mateo escuchó la conversación desde el corredor. «Si quiere me llevo a Sombra», dijo después. «No quiero que esto le cause más problemas». Elena lo miró con dureza. «No», respondió, «ya cedí una vez en mi vida, y enterré a mi esposo por ello». Mateo no insistió. Esa noche, algo ocurrió. Un ruido seco despertó a Mateo. Se levantó de un salto y corrió al corral. Encontró la cerca dañada y a Sombra temblando, con una herida superficial en la pata. «No», susurró. Elena llegó detrás de él, pálida. «Le tiraron una piedra», dijo Mateo. «O algo peor». El caballo respiraba agitado. Viejos miedos regresaban. Mateo se sentó en el suelo, frente a él. «Estoy aquí», repitió una y otra vez. No pasó nada. Tardó horas en calmarlo. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con la noticia. Nadie dijo nada en voz alta, pero todos sabían quién había sido. Ramón no apareció en todo el día. Doña Elena tomó una decisión. Reunió al pueblo en el mismo lugar donde había comenzado el desafío. «No voy a esconderme», dijo con voz firme, «ni voy a sacrificar a un animal por el miedo de otros». Miró a todos, uno por uno. «El que no esté de acuerdo es libre de no volver a pisar este rancho». Hubo murmullos. «Y una cosa más», añadió, «el que vuelva a hacerle daño al caballo responderá ante la ley». El silencio fue absoluto. Mateo observaba desde atrás con Sombra a su lado. El caballo dio un paso adelante. No tembló, no retrocedió. El pueblo, por primera vez, fue el que bajó la mirada. Aquella tarde, Mateo entendió algo. Salvar a un caballo era difícil, pero cambiar a un pueblo entero era el verdadero desafío. La tarde cayó pesada sobre San Isidro del Llano, como si el cielo presintiera que algo no estaba bien. Después de la reunión en el rancho, el pueblo quedó extraño, demasiado callado, demasiado correcto. Ese tipo de calma que no tranquiliza, que solo anuncia que alguien está esperando el momento exacto para actuar. Mateo no se separó de Sombra en todo el día. Revisó la herida de la pata con cuidado. No era profunda, pero el golpe había despertado viejos recuerdos en el animal. Cada sonido fuerte lo hacía estremecerse. Cada sombra lo ponía en alerta. «No todos los días van a ser buenos», le dijo Mateo mientras limpiaba la herida. «Pero hoy seguimos aquí, y eso cuenta». Sombra movió la cabeza lentamente, aceptando el contacto. No había confianza total todavía, pero ya no había rechazo. Doña Elena observaba desde el corredor. La determinación seguía firme en su rostro, pero por dentro estaba cansada. Luchar contra el pueblo entero era un peso que no había elegido, y aún así no pensaba soltarlo. Al caer la noche, el viento cambió. Trajo olor a humo. Mateo lo sintió primero. «¿Huele a quemado?», preguntó, levantándose de golpe. Elena también lo percibió. Caminó hasta el borde del rancho y miró hacia el norte. Una columna de humo se alzaba a lo lejos, cerca de los pastizales. «El cerro», dijo. «Hay fuego». No era raro que hubiera incendios pequeños en temporada seca, pero aquel avanzaba rápido. El viento empujaba las llamas directo hacia las tierras del rancho. «Si llega a los corrales», murmuró Mateo. No terminó la frase. Elena reaccionó de inmediato. «Ve por el caballo», ordenó. «Yo aviso al pueblo». Mateo corrió hacia el corral. Sombra ya estaba inquieto. El olor a humo lo alteraba. Sus movimientos se volvieron erráticos. «Tranquilo», dijo Mateo, aunque su propio corazón latía con fuerza. «No te voy a dejar». Pero el fuego no espera. A lo lejos se escuchaban gritos y pasos.
Algunos hombres del pueblo corrían con cubetas, otros con palas. Incluso Ramón apareció entre la gente, con el rostro tenso, sin decir palabra. El viento sopló más fuerte. Una chispa saltó cerca del corral. Sombra relinchó con pánico y dio un salto violento, golpeando la cerca. El miedo regresó con toda su fuerza, como una ola. Mateo se interpuso entre el caballo y el fuego. «¡Mírame!», gritó. «¡Mírame a mí!». Las llamas se acercaban. El calor se sentía ya en la piel. Mateo sabía que no podía forzar al caballo. Si lo hacía, todo lo que habían construido se rompería en segundos. Se quitó la camisa y la agitó en el aire para ahuyentar las chispas. «Confía», dijo con la voz rota. «Solo da un paso conmigo. 1». Sombra respiraba agitado. Sus ojos reflejaban el fuego. El ruido era ensordecedor. Mateo dio un paso hacia la salida del corral. Luego otro. Sombra dudó. El fuego rugió. Mateo sintió miedo como no lo había sentido en años. Miedo real. Miedo antiguo. El mismo que lo había perseguido desde aquel accidente del pasado. «No te voy a soltar», susurró, «aunque tenga que quedarme aquí contigo». El caballo bajó la cabeza y avanzó. Un paso, luego otro. Mateo abrió la puerta del corral y salió primero, despacio, sin correr. Sombra lo siguió. Justo cuando una lengua de fuego alcanzó la madera del corral, los hombres del pueblo vieron la escena desde lejos. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Mateo caminó hasta un terreno despejado, lejos del fuego. Sombra lo siguió sin intentar huir. Cuando estuvieron a salvo, Mateo cayó de rodillas, exhausto. Sombra se quedó de pie junto a él. El fuego fue controlado horas después. El rancho sufrió daños menores, pero el corral quedó chamuscado. El peligro había sido real. Al amanecer, el pueblo estaba reunido otra vez, esta vez sin desafío, sin apuestas, sin orgullo. Ramón fue el primero en hablar. «Si Mateo no hubiera sacado al caballo», dijo sin terminar la frase. Eusebio completó. «Lo habríamos perdido todo». Mateo permanecía en silencio, con la mirada baja. Doña Elena dio un paso al frente. «Anoche», dijo, «ese caballo tuvo más motivos que nunca para huir, y no lo hizo». Miró al pueblo. Si eso no les demuestra lo que es capaz de ser cuando se le da una oportunidad, entonces nada lo hará. El silencio fue distinto esta vez. No era resistencia, era reflexión. Mateo apoyó la mano en el cuello de Sombra. El animal permanecía tranquilo, firme, como si por fin hubiera entendido algo fundamental. Ya no estaba solo frente al peligro, pero la historia aún no había terminado, porque a veces, el último miedo es el que decide quiénes somos de verdad. El amanecer después del incendio fue distinto a todos los demás. No hubo gallos cantando con fuerza, ni ruido de puertas abriéndose apresuradas. San Isidro del Llano despertó lento, como un hombre cansado que necesita pensar antes de levantarse. El humo todavía flotaba en el aire, recordándole a todos lo cerca que estuvieron de perderlo todo. Mateo estaba sentado junto al corral quemado, observando a Sombra comer con calma. La herida de la pata había sanado bien. Más importante aún, el miedo no había regresado. Doña Elena se acercó con 2 tazas de café. «Nunca pensé que el final de todo esto sería así», dijo entregándole una. «Yo tampoco», respondió Mateo. «Siempre imaginé que los finales eran ruidosos». Ella sonrió con tristeza. Los verdaderos finales casi nunca lo son. Durante la mañana, la gente del pueblo comenzó a llegar al rancho. No por curiosidad, no por desafío. Venían a ayudar. Unos trajeron madera para reparar el corral, otros ofrecieron mano de obra. Incluso mujeres que nunca habían pisado el rancho llevaron comida y agua. Mateo observaba en silencio. «No lo hacen por mí», dijo. «Lo hacen porque anoche tuvieron miedo, juntos». Elena asintió. «El miedo compartido cambia a las personas», respondió. «A veces más que cualquier palabra». Eusebio fue uno de los primeros en acercarse a Sombra. Caminó despacio, sin bastón. «¿Puedo?», preguntó, señalando al caballo. Mateo dudó un segundo, y luego asintió. Eusebio extendió la mano. Sombra lo olfateó y no se apartó. El viejo ranchero tragó saliva. «Nunca pedí perdón», dijo en voz baja, «ni a los animales,
ni a la gente. Mateo no dijo nada. No hacía falta. Más tarde Ramón apareció. No con rabia, no con orgullo. Venía solo. Doña Elena, dijo, quiero hablar. Se alejaron unos metros. Mateo no escuchó todo, pero vio cómo Elena se mantenía firme. Ramón habló mucho. Luego bajó la cabeza. Al final se acercó a Mateo. No supe ver, dijo, y eso me dio miedo. Mateo lo miró con calma. A muchos les pasa, respondió. Pocos lo admiten. Ramón asintió. No espero que me perdonen, dijo. Solo quería decirlo. Se fue sin mirar atrás. El rancho empezó a cambiar. No de golpe, no mágicamente, pero cambió. Mateo decidió quedarse de forma definitiva. No como dueño, no como empleado. Elena cumplió su palabra de una manera distinta. Puso las tierras a nombre del rancho familiar, con Mateo como socio. No quiero herederos que solo piensen en vender, dijo. Quiero que esto siga vivo. Sombra se convirtió en símbolo del cambio. No lo montaron durante meses. Nadie lo exigió. Nadie lo presionó. Hasta una mañana. Mateo estaba en el corral cuando Sombra se acercó a la montura apoyada en la cerca. La empujó con el hocico. Mateo se quedó inmóvil. ¿Estás seguro?, susurró. Sombra permaneció quieto. Mateo colocó la montura con cuidado. Subió lentamente, sin peso brusco, sin apuro. Sombra dio un paso, luego otro. Nada más. Mateo bajó. No necesitaba más, porque entendió algo que nunca había entendido antes. La confianza no se demuestra avanzando rápido, sino sabiendo cuándo detenerse. Meses después, San Isidro del Llano volvió a ser un pueblo normal, pero no igual. Los rancheros empezaron a hablar distinto de los caballos jóvenes. Algunos incluso pidieron consejo a Mateo. No todos cambiaron. Nunca todos lo hacen. Pero ya nadie volvió a decir que un animal estaba perdido solo por tener miedo. Una tarde, Elena se sentó frente al rancho, mirando el atardecer. Rafael estaría orgulloso, dijo. No porque salvaras al caballo, sino porque nos enseñaste a escuchar. Mateo miró a Sombra, que pastaba tranquilo. Yo no enseñé nada, respondió. Él lo hizo. El viento movió el pasto. El sol se escondió detrás de los cerros. Y en ese rancho, donde antes solo había dolor, nació algo nuevo. Una forma distinta de entender la fuerza, el respeto y la vida. Ahora queremos saber de ti. ¿Te gustó esta historia? ¿Crees que todos merecen una segunda oportunidad, incluso cuando el miedo parece más fuerte? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte nuevas historias reales, profundas y llenas de emoción del mundo rural y los caballos.